Imaginen una franja de tierra que recorre el continente africano de este a oeste, justo en el borde donde el desierto se encuentra con la sabana. Su nombre, Sahel, proviene de una palabra árabe que significa precisamente eso, orilla o borde. Pero esta orilla no es pacífica, es el epicentro de la inestabilidad global. Un polvorín donde la sequía, la pobreza extrema y la política fallida han incubado una guerra que, desde 2012 hasta nuestros días, no ha hecho más que crecer. El conflicto del Sahel es la guerra de la que nadie quiere hablar. ¿Qué países componen este vasto escenario de guerra? El Sahel, en su definición más amplia, es una región gigantesca que incluye a más de una decena de naciones, como Senegal, Mauritania, Nigeria, Chad, Sudán y muchos más. Pero cuando hablamos de la guerra, de la violencia organizada y exponencial que domina los medios de comunicación, nos centramos en el corazón de la crisis, el Sahel Central, conocido como la Triple Frontera. Hablamos de Mali, Burkina Faso y Nigeria. Estos tres países, junto con Chad y Mauritania, formaron el antiguo grupo G5 Sahel. Tristemente, esta triple frontera es donde se concentra aproximadamente el 80% de los ataques registrados en la región. Para entender por qué esta orilla se incendió, debemos viajar atrás en el tiempo a una combinación letal de causas estructurales y un detonante explosivo. Los pilares de la tormenta perfecta. El conflicto en el Sahel no tiene una causa única, es un cúmulo de elementos que se mezclaron durante décadas. En la base está el legado de la colonización, principalmente francesa, que se considera responsable de generar una gran inestabilidad en las instituciones y economías de esos estados. Tras la independencia, específicamente en Mali en 1960, surgieron tensiones históricas no resueltas entre el norte y el sur. El norte, conocido por los tuaregs, un pueblo bereber del norte de África como Azawad, se sentía marginado económica y políticamente por las élites asentadas en el sur. La ineficacia de los gobiernos para proveer servicios básicos y la pobreza extrema han dejado a grandes sectores de la población, sobre todo a los jóvenes, sin expectativas. Esta vulnerabilidad es terreno fértil que aprovechan los grupos armados, ofreciendo un sentimiento de protección e identidad donde el Estado ha fallado. Además, la región ha sido históricamente una ruta clave para la economía ilícita y el crimen organizado. A lo largo de los años 2000, el narcotráfico, incluyendo cocaína y hachís, fluía a través de Mali. Los jóvenes de la región, carentes de empleo, encontraron en el contrabando y el tráfico una forma de subsistencia. Cuando la guerra se inició, los narcotraficantes se aliaron con los traficantes de armas tuaregs para asegurar sus convoyes a través del desierto, facilitando así la financiación y operación de los grupos insurgentes. A todo esto se suman las tensiones intercomunitarias por los recursos, especialmente entre las sociedades agrarias y las pastoralistas, como los Fulani o Peul. El hostigamiento por parte de las fuerzas estatales a estas comunidades ha sido aprovechado por los grupos yihadistas para reclutar, alimentando el ciclo de la violencia. El detonante, la crisis libia. Si bien las causas estructurales prepararon el escenario, un evento en el norte de África actuó como el catalizador perfecto: la guerra civil libia en 2011. Tras la caída y muerte de Muammar Gaddafi, muchos soldados que habían servido en la Legión Islámica Libia y que en su mayoría eran tuaregs de Mali y Nigeria, huyeron de regreso a sus países de origen.
Lo que regresó no fue solo gente, fue un efecto boomerang de combatientes experimentados, fuertemente armados y equipados gracias al saqueo de los arsenales libios. Con este armamento, la cuarta rebelión tuareg estalló el 16 de enero de 2012 en Mali. Los rebeldes, inicialmente bajo el Movimiento Nacional para la Liberación del Azawad, buscaban la independencia de Azawad. Rápidamente la insurgencia secular fue eclipsada por la agenda religiosa. Líderes como Liad Ghali, que pertenecían al influyente clan tuareg Il Foja, tomó Ansar Dine, un grupo que ya no buscaba la autonomía, sino un Estado islamista regido por la Sharia, una ley religiosa islámica reguladora de todos los aspectos públicos y privados de la vida y cuyo seguimiento se considera que conduce a la salvación. Ansar Dine recibió el apoyo de Al-Qaeda en el Magreb islámico. Ya se imaginarán lo peligroso de esto. Este avance yihadista fue tan rápido que tras la caída de ciudades clave como Gao y Tombuctú, el Movimiento Nacional para la Liberación del Azawad fue expulsado y el norte quedó bajo el control de los islamistas que impusieron interpretaciones estrictas de la Sharia. Este evento, que incluyó la destrucción de mausoleos considerados patrimonio de la humanidad en Tombuctú, se considera una causa principal de la caída del efímero Estado Islámico del Azawad. La respuesta y la explosión de actores. La amenaza yihadista que avanzaba hacia Bamako forzó una respuesta internacional, lo que desencadenó la intervención militar francesa. Esto fue la Operación Serval en enero de 2013. Francia, junto con misiones africanas y posteriormente la misión de la ONU, logró repeler el avance yihadista y recuperar las ciudades del norte. A pesar de los esfuerzos de paz, como el Acuerdo de Argelia de 2015 entre el gobierno de Mali y grupos rebeldes tuaregs, los grupos yihadistas fueron excluidos de las negociaciones. Esto no detuvo la violencia. Como se imaginarán, la intensificó y la propagó. ¿Quiénes están involucrados en esta guerra en curso? El panorama es extremadamente complejo, pero se reduce a varios bandos clave. 1. Los gobiernos hoy en día, Mali, Burkina Faso y Nigeria, han formado una alianza de defensa mutua, la Alianza de Estados del Sahel. Estos gobiernos, la mayoría dirigidos por juntas militares tras una reciente ola de golpes de Estado, se enfrentan a una insurgencia generalizada. 2. Los grupos yihadistas Al-Qaeda contra Estado Islámico, JNIM, Jama'at Nusrat al-Islam wal Muslimin, la coalición principal afiliada a Al-Qaeda, suelen estar más localizados a tejer alianzas con líderes comunitarios, como es el caso de Katiba Masina en el centro de Mali. EIGS, Estado Islámico en el Gran Sahara, la filial del Estado Islámico ISIS. 3. A pesar de compartir el objetivo común de establecer un califato y haber colaborado en algunos ataques en el pasado desde 2020, los grupos anteriormente mencionados se encuentran en una guerra abierta y constante por la dominación territorial e ideológica. Esta lucha por la supremacía es otra fuente de conflicto que castiga a los civiles. 4. Actores comunitarios y milicias. Existen milicias de autodefensas como los Doso o Donso, o sea, cazadores, que surgieron a veces instrumentalizadas para proteger a sus comunidades del hostigamiento yihadista o estatal. 5. Actores externos y la geopolítica. Actores occidentales. Francia, que lideró la Operación Barkhane, y Estados Unidos, que ha mantenido presencia de drones y formación antiterrorista. Ellos han reducido o finalizado su presencia. La Unión Europea también ha desplegado misiones civiles y militares. Rusia y Wagner. La inestabilidad y el descontento popular con la presencia francesa llevaron a Mali y otros estados a buscar nuevos socios de seguridad. La presencia de Rusia y el grupo Wagner
se ha consolidado en la región, aunque han provocado fricciones y la retirada de algunos aliados occidentales. El estado actual de la guerra, la regionalización del caos. Lamentablemente el conflicto no solo persiste, sino que se ha regionalizado. La violencia se ha extendido más allá de la triple frontera, con desbordamientos que han afectado a Benín, Togo y Costa de Marfil. Actualmente Burkina Faso se ha convertido en el principal foco de la intensidad de la crisis, llegando a registrar el mayor número de incidentes violentos en la triple frontera. La situación es volátil y extrema. La violencia yihadista, marcada por ataques de los grupos que ya hemos mencionado, ha avanzado hacia el sureste. La ONU ha advertido que estos grupos podrían intentar apoderarse de un vasto territorio extendiéndose hacia la costa atlántica, afectando a países como Costa de Marfil. Los golpes de Estado desde 2019 en Mali, Burkina Faso y Nigeria, entre otros, han convertido a la región en el llamado cinturón de golpes, impulsando un cambio geopolítico donde las nuevas juntas militares han adoptado una retórica anticolonial y antifrancesa antioccidental, buscando nuevas alianzas. El precio humano. Lamentablemente los efectos son catastróficos. La guerra ha generado más de 25.806 muertes tan solo desde 2023. Las cifras de violencia son alarmantes. Durante el periodo 2018 a 2021 se concentró el 82% de todas las muertes producidas por el conflicto armado. La crisis humanitaria es una de las peores a nivel global. La inseguridad y la violencia han provocado que aproximadamente 5 millones de personas estén desplazadas forzosamente, lo que incluye refugiados y desplazados internos. Mali y Burkina Faso se encuentran entre los países con personas en la fase 5 de catástrofe, o sea, el nivel más grave de inseguridad alimentaria aguda. La población civil sufre abusos en todas las partes, tanto los grupos yihadistas como, lamentablemente, las propias fuerzas de seguridad estatales han sido acusadas de cometer atrocidades, incluyendo ejecuciones extrajudiciales y abusos a los derechos humanos, lo que alimenta la sensación de indefensión de las comunidades locales. El futuro. El Sahel se encuentra en una encrucijada, atrapado entre ambiciones globales, agendas radicales y una profunda crisis de gobernanza. La única certeza es que la seguridad por sí sola no ha sido la solución. De hecho, en ocasiones ha reforzado la militarización de la política y exacerbado el problema. La paz duradera en esta orilla de África requerirá una transformación profunda, enfocada en resolver las causas estructurales de la desigualdad y un diálogo inclusivo que, finalmente, coloque la protección de la población civil en el centro de la respuesta. Pero, ¿qué opinan ustedes, comunicreativos? Yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien. Hasta pronto.